Pues nada, primero muchas gracias por dejarme presentar el mercado de oficinas. Como bien sabéis, el sector de oficinas es uno de los sectores que más interés despierta para los inversores. Voy a intentar acercaros a esta tipología de activo, vemos cómo se compone, qué aspectos son los más destacados. Como en los últimos años hemos visto que muchas tendencias de manera de trabajar han cambiado, pues vamos a intentar ver cómo esto ha afectado al sector. Pues aquí podemos, oficinas podemos dividir por diferentes tipologías, ¿vale? Tradicionalmente, esa es la división que se sigue utilizando, que tenemos edificios oficinas en edificios mixtos, que son unas pequeñas oficinas situadas principalmente en las primeras plantas de los edificios residenciales y sobre todo zonas céntricas de la ciudad. Realmente la participación de este tipo de activos dentro del mercado es pequeña. También tenemos oficinas en edificios exclusivos, como el nombre nos indica ya que es activo, a qué tipo de activo nos referimos. Hablamos de edificios dedicados a actividad empresarial en su totalidad, ubicadas tanto en las zonas céntricas como zonas periféricas. También tenemos oficinas de administración pública utilizadas para uso administrativo. La mayoría de estos edificios son desarrollados en el suelo, clasificado como uso público dotacional, promocionados por la misma administración. Sin embargo, parte de estos edificios ya podemos encontrar en manos de inversores privados por la venta por parte de la propia administración. Otra división que podemos encontrar, digamos, edificios, los llamamos high-tech. Ese tipo de edificios es una tendencia, digamos, de esta estética industrial, ha sido fomentada por la transformación del espacio industrial en la ciudad a un espacio de oficinas. Estos, por ejemplo, como claro ejemplo de este tipo de edificios podemos encontrar en la zona de Julián Camarillo en Madrid o el 22 en Barcelona. Otra clasificación o quizás, digamos, subclasificación de los edificios exclusivos de oficina sería distinguir entre edificios tradicionales, torres y edificios trofeo y parques empresariales. Los edificios tradicionales son unos edificios no excesivamente grandes, tamaño generalmente hasta unos 25.000 metros cuadrados, la mayoría en régimen de alquiler multiinquilino, localizados en todos los mercados de España. Torres y edificios trofeo son edificios destacados, grandes, por encima de 30.000 metros cuadrados, torres por encima de 15 plantas. Suelen estar ocupados por sedes de compañías grandes, del IBEX o sedes centrales de organismos públicos. También parques empresariales. Es un conjunto de edificios agrupados en un espacio delimitado. Suelen estar ocupados por varias empresas, pero también podemos encontrar sedes corporativas como Telefónica o Santander. En la siguiente clasificación podemos hablar de edificios clasificados por clases. Clases A, B, C, según características técnicas. Los edificios de clase A son los que mejor calidad de las que vamos a ver, mejor calidad presentan, sobre todo porque la calidad del inmueble ha sido ganando protagonismo en últimos años y hoy en día es un factor importante en la toma de decisiones por parte de las empresas. En Madrid, en la contratación de esos edificios durante el último año
representó un 22% en la contratación total y la mayoría de estos edificios, unos 75%, en el centro y el restante 25% en periferia. Que aunque en periferia se han firmado menos operaciones, estas eran de mayor superficie. En Barcelona, bueno, dada la mayor disponibilidad de nueva superficie de calidad, gracias a las nuevas construcciones, la contratación fue mayor. En total, 34% de la contratación se ha centrado en edificios de grado A, exactamente. Si hablamos de calidad, es importante mencionar que cada vez hay más edificios con certificados de sostenibilidad. Alrededor del 12% de edificios de oficinas en Madrid y en Barcelona cuentan con certificaciones sostenibles LEED o BREEAM. Luego comentaremos un poquito más detalle estas certificaciones. Muchos propietarios están buscando desprenderse de stock de menor calidad y en ubicaciones secundarias para asegurar que sus activos siempre añaden valor a los trabajadores y puedan tener un retorno económico en caso de que quieran desinvertir el activo. Esta tendencia se había iniciado antes de la pandemia, pero sí hemos visto impulsada después igualmente. Los inmuebles de grado A, como podemos ver en Madrid, representan alrededor de un 9% del stock total de las oficinas. Como mencionamos, la mayoría se encuentran en zonas céntricas. Y en caso de Barcelona, los inmuebles de grado A representan en torno a 10%. La mayoría de estos edificios, por encima de un 40%, está centrada en la zona llamada norte-sur distrito de negocios, pero esta zona específicamente es la cual comprende la zona 22 arroba, que está en constante desarrollo ahora mismo en Madrid, por eso hay más edificios de este grado en Barcelona. Si hablamos de oficinas, tenemos que hablar de modelos de negocio. El sector de oficinas siempre ha sido considerado como más convencional dentro de real estate, dado un giro muy importante en los últimos años. El boom del sector flex ha sido a nivel global especialmente acelerado en los últimos 5 años. Es verdad que este segmento fue uno de los más perjudicados por el impacto inicial de la pandemia. Sin embargo, en la actualidad continúa con su recuperación, se posiciona con un gran potencial a largo plazo. En Europa, este movimiento en Londres lidera el ranking de superficie de espacios flexibles en el mercado, seguido por París y Ámsterdam. En cuanto a los operadores, el mercado se halla cada vez menos fragmentado. En la actualidad, el 70% del mercado flex, hablamos en términos de stock total, está en manos de 9 operadores, destacando operadores grandes como IWG, que es Regus y Spaces, WeWork, que conocemos todos muy bien, Utopicus, como los principales líderes. El espacio flexible continuará creciendo hasta representar un segmento sustancial del mercado. En España, las marcas de espacios flexibles también atraen cada vez más inquilinos, desde las startups, freelance, pymes, como target tradicional de estos espacios, hasta ahora mismo grandes empresas que han ido apostando de forma creciente por este modelo, como complemento a sus espacios tradicionales de oficinas o como una solución alternativa, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Vamos a ver un poquito
cómo se dividen Madrid y Barcelona para que tengamos una idea cómo es cuando hablamos de submercados. En Madrid, estas divisiones podemos clasificar en 4 principales submercados. CBD, que en sus siglas en inglés, Central Business District, Distrito Central de Negocio, que sobre todo comprende el eje principal del Paseo de Castellana. Zona secundaria, que comprende el centro de la ciudad, periferia y satélite, ya aún más lejos, que están fuera de la M30. En Barcelona, la división es igual en 4 bloques principales. Central Business District, centro de la ciudad, todo alrededor de CBD, digamos, el norte-sur distrito de negocios que acabamos de hablar, que se compone en su mayor parte de @22 y Gran Barcelona. Estas áreas son determinantes a la hora de tanto de establecer las rentas de mercado, rentabilidades, el ritmo de alquiler. Por eso es importante situarnos a la hora de hablar de mercados. En contratación, en el año 2021 se caracterizó por sólida recuperación de demanda en los mercados. Fue un año clave para la recuperación de la demanda de espacios de oficinas tanto en Europa como en España. Hemos podido observar la recuperación de la demanda a lo largo del año y comienzos de 2022. Pero eso sí, marcada por la búsqueda de espacios de calidad. Los sectores de actividad que han impulsado la contratación de oficinas en el último año incluyen sobre todo los servicios profesionales, que predominan en las firmas de consultoría, abogados, que representan un 25% de contratación en Madrid y 15% en Barcelona. También destaca el sector de distribución y consumo, con operaciones significativas en el mercado en los últimos 2 años, que concentró un 10% de la contratación total en capital y de forma muy similar en Barcelona, 11%. El sector educativo también lidera en Madrid, en 12% de contratación. Por su parte, el sector tecnológico sigue liderando en Barcelona, 45% de la contratación total en 2021, impulsado, como he comentado, por el 22 como hub tecnológico de referencia a nivel internacional que atrae un creciente en el número de empresas. Como podemos comprobar, las rentas prime que están mejorando. Los sectores financieros, tecnológicos, las firmas de servicios profesionales son las que en mayor medida están impulsando este incremento. El avance de las rentas dependerá mucho de la calidad del inmueble, de su ubicación, exclusividad, así como otras situaciones de mercado. Los inquilinos están dispuestos a pagar rentas más altas para ocupar espacios de calidad en buenas ubicaciones. De hecho, el diferencial de precios de alquiler entre zonas del centro de las ciudades y áreas más periféricas aumentó sustancialmente en los mercados de oficinas a nivel global. La demanda de oficinas mejores en su clase impulsará previsiblemente una tendencia positiva en las rentas prime. Mientras el stock más obsoleto, los edificios de grado B, de grado C, afrontarán, digamos, una presión de precios. Madrid y Barcelona van un poco a diferentes velocidades en cuanto a proyectos futuros, si nos referimos. La oferta futura hasta finales de 2024 será un 35% superior que la de Madrid. La capacidad de expansión de Barcelona tiene su foco en el distrito 22 Arroba
En esta zona se concentrará casi 60% de oferta futura. En la capital se concentrará sobre todo en zonas periféricas. Un dato muy interesante es si distinguimos entre los nuevos que hay que distinguir entre nuevos proyectos y las rehabilitaciones. Cerca de un tercio de la nueva superficie de oficinas que se incorporará al mercado madrileño corresponde a rehabilitaciones. Es una de las mayores tasas de Europa. Eso también nos indica que el stock de oficinas en España es bastante obsoleto. En Barcelona, por su parte, las rehabilitaciones representan un 13% de oferta futuro. En Madrid, desde el inicio de la pandemia, la disponibilidad fue aumentando en todos los supermercados hasta situarse en más o menos el 9% en cierre de 2021, influida también por el nuevo producto que entra en el mercado y por el retraso de toma de decisiones, más notable en algunas zonas. También muchas empresas han adaptado ampliar el teletrabajo. Han reducido el espacio, también apoyándose en los espacios flexibles de coworking, con la necesidad de varios casos de ubicar o consolidar sus oficinas. En el caso de Barcelona, observamos cómo la tasa de disponibilidad ha aumentado en todos los submercados debido al auge que está viviendo la ciudad en cuanto a las nuevas construcciones, fijándose en una tasa de disponibilidad de 6%. La inversión total en inmobiliario comercial, oficinas, logística y retail en España se incrementó un 200% en el primer trimestre de este año respecto al año anterior. Las oficinas representan un 31% sobre la inversión total del inmobiliario comercial. Como vemos, el mercado de oficinas sigue siendo un sector interesante para los inversores. Como hablamos de inversiones, creo que estaría bien que hablamos un poco, hacer una mención sobre los diferentes tipos de inversión que podemos distinguir. Para definir los diferentes tipos de inversión en inmobiliario se suelen utilizar los términos core, core plus, value add y opportunistic. Estas categorías se utilizan para definir el perfil de riesgo y los beneficios esperados de una oportunidad de inversión inmobiliaria, en una escala de más conservador a más agresivo. La inversión core sería la más segura, mientras la opportunistic se coloca como la más arriesgada. Para determinar la tipología de la inversión, se analizan las condiciones físicas del activo y su ubicación. Dentro de estas consideraciones se encuentran también la situación jurídica del inmueble, la calidad crediticia de los inquilinos o la calidad de construcción y los acabados. Las inversiones core en real estate son aquellas que cuentan con un perfil más conservador. En ese tipo de inversiones se buscan activos consolidados con un flujo de caja estable para minimizar el riesgo. Normalmente las inversiones core requieren una gestión más pasiva y se presenta como una alternativa de la renta fija, digamos. Las inversiones core suelen incluir contratos a largo plazo, inquilinos de alta calidad. Además, los inmuebles están ubicados en zonas prime de las principales ciudades. Ese tipo de inversión suele comportarse mejor dentro de los cambios de ciclo y aporta una mayor estabilidad. Los inversiones de Core Plus en real estate representan un riesgo moderado para un inversor. Este tipo de operación busca incrementar la capacidad del inmueble para generar flujos de caja a partir de pequeñas mejoras de activos.
Estos activos, a diferencia del core, requieren la intervención de la compañía. Entre las operaciones para mejorar la calidad del activo se encuentra la renovación de inmueble o la optimización de procesos para buscar una mejora de calidad de los inquilinos, unas pequeñas mejoras. Las inversiones de Value Add van destinadas a aquellos que están dispuestos a asumir más riesgos para ganar más beneficios. En ese tipo de inversiones este tipo de inversiones se suelen realizar sobre activos que no generan flujos de caja en el momento de su adquisición o muy poco, pero tienen potencial para generar un mayor retorno si se aporta un valor añadido al inmueble. Estos activos pueden tener problemas de gestión, mantenimiento o con inquilinos, por lo que el inversor debería realizar acciones importantes sobre la propiedad para mejorar el valor del activo. Y por último, la inversión opportunistic es la estrategia más arriesgada. En estos proyectos, la explotación de activos suele tardar más tiempo y es habitual la ausencia de retorno durante los primeros años. La promoción inmobiliaria o la adquisición de inmuebles vacíos para su renovación pueden englobar este tipo de inversiones. En estas inversiones los inmuebles no generan flujos de caja, pero tienen un gran potencial de crecimiento. Hay muchos tipos de inversores inmobiliarios y muchas maneras de invertir en el mercado inmobiliario. Esta división es quizás una de las más comunes que podemos encontrar. En líneas generales, los inversores muestran gran interés principalmente por el producto Core y Core Plus. No vamos a entrar en cada uno de ellos para no perder tiempo en cosas que quizás son más obvias. Inversión de oficinas. A lo largo de 2021, los inversores más activos en el mercado de oficinas continuarán siendo fondos acumulando un 59% de volumen total. Le siguieron los inversores institucionales, promotores, con un 13% de la inversión de cada uno. Las SOCIMIs, las REITs, 7% del total. Y los últimos, digamos, los inversores privados con un 6%. Sigue habiendo interés en el mercado de oficinas en España por parte de los inversores, aunque es probable que en algunos procesos se ralenticen o se paren, como hablaban mis compañeras anteriormente, sobre todo ahora en esta segunda mitad del año, debido a la que financiación es más cara. Las rentabilidades prime se han mantenido estable en la primera parte del año, sin embargo, sí que va a haber una ligera subida dada la situación inflacionaria, la influencia de la guerra de Ucrania. La sostenibilidad constituye una de las tendencias clave que impulsará el cambio en el sector inmobiliario durante los próximos, digamos, 20 años. En entorno construido representa alrededor del 40% de emisiones mundiales del carbono, lo que significa que inmobiliario tiene un rol clave en la obtención de un futuro sostenible. De cara a este año y los próximos años, la sostenibilidad ya no será un objetivo, sino una acción que están teniendo en cuenta gran cantidad de empresas. El segmento de oficinas siempre ha estado en la cabeza, digamos, en cuanto a las certificaciones de sostenibilidad, ESG, criterios ambientales, sociales, de gobernanza, por sus siglas en inglés. Existen por ello distintos sellos de sostenibilidad dependiendo de la selección de los sellos de criterios
como el origen del inversor, el promotor, la ubicación del activo, siendo los más conocidos, los que mencionamos antes, los LEED, que es, digamos, más extendido en América, y BREEAM, que es más conocido en Europa. Existen otros, como WELL, que se enfocan en medir los niveles de salud, de bienestar de sus ocupantes, garantizando la calidad del aire, agua, luz, ruido, entre otros. Las compañías apuestan por edificios enfocados al beneficio de las personas, incluyendo en los espacios de las zonas comunes, zonas de wellness, guarderías, espacios verdes y luminosos, así como áreas de desconexión digital. Nosotros, las personas, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en interiores. Las condiciones de los espacios interiores pueden tener un gran impacto en la productividad y en la salud de los inquilinos. Es posible lograr un equilibrio adecuado entre lo saludable y lo sostenible. Las certificaciones sostenibles están ganando bastante popularidad como medio para demostrar el compromiso ecológico y también para generar valor de rentas, de ocupación. Los inversores reconocen que buscar reducir la huella de carbono a través de las estrategias y certificaciones sostenibles también, digamos, respalda la creación de valor de su portfolio. Más del 70% de los inversores declara que las certificaciones sostenibles generan una mayor ocupación, rentas más altas, fomentan la retención de los inquilinos y en general añaden mayor valor. Nuestro entorno ha cambiado de diversas maneras como resultado de la pandemia que hemos vivido, transformando la forma en que vivimos, trabajamos, el papel que desempeñamos en la sociedad. Con la vista en el futuro, tenemos que mirar el mundo de manera diferente, con la crisis climática como reto prioritario. La gran mayoría de las empresas ya reconoce el riesgo climático como riesgo financiero. En este sentido, el sector inmobiliario tiene un papel clave que desempeñar. El cambio ya se está produciendo, la evolución constante de la legislación, que se está subrayando la necesidad de mejores prácticas de construcción sostenible y especificaciones de desarrollo que cumplan con los requisitos legales y de mercado para activos nuevos, tanto y existentes. Al mismo tiempo, la proactividad en la gestión del inmueble, del activo, está impulsando retener este valor, la preservación del valor y la mejora del activo, representando una gran oportunidad tanto para los propietarios como los inversores. Y en la medida en la que la concienciación, los inversores deben comprender si un edificio puede alcanzar un estado de neutralidad de carbono, cómo el equilibrar su cartera, cuáles son los costes para lograrlo. Pues nosotros con nuestros clientes trabajamos construyendo las herramientas, enfoques necesarios para ayudar a valorar los activos inmobiliarios para el mundo más sostenible, conscientes de la influencia y la demanda que está teniendo en el mercado. Todos hemos visto como la aceleración de las tendencias, de las nuevas formas de trabajar, se ha hecho más notable que nunca con la llegada de la pandemia
El teletrabajo demostró su efectividad, pero fue hasta la implantación del modelo híbrido cuando verdaderamente se vieron los resultados mejores. En el transcurso de este tiempo se han tenido que analizar numerosos portfolios con el fin de ofrecer trabajar una zona segura donde poder sociabilizar y conectar, un espacio que transmita flexibilidad y experiencia, cumpliendo al mismo con las medidas de seguridad y bienestar. El presente y el futuro de las oficinas se está estudiando de distintos ángulos, influido por la digitalización, la tecnología en datos, la reconexión de las experiencias, que conlleva un impacto positivo tanto en usuarios como en propietarios, ofreciendo garantías acerca de la calidad del inmueble. Los inmuebles y los espacios de trabajo hoy en día se han convertido en el reflejo de la cultura e inclusión de las empresas. Es muy importante que las compañías tengan muy presentes las necesidades de sus empleados. El espacio de trabajo tendrá como una nueva concepción similar que podemos llamar a un club social que promueva cooperación y las relaciones entre los empleados y los clientes. El futuro está en una oficina destino, donde la gente le apetezca ir, que se cuide el empleado y que él crezca su sensación de pertenencia. La tecnología, junto con la sostenibilidad, coge mucha importancia en los últimos años. Se hizo ver la importancia de una buena conectividad, seguridad y eficiencia en los sistemas informáticos, también la innovación digital que atrae consigo un análisis más riguroso de los datos que estamos utilizando, plataformas virtuales para atraer la demanda, trabajos más rápidos, estrategias flexibles para lograr una mayor especialización en el sector inmobiliario. Adicionalmente, ha quedado demostrado que la incorporación de elementos naturales como la iluminación, la ventilación natural de los espacios o los espacios verdes, ayudan a reducir el estrés, aumentan la capacidad de concentración, mejoran el bienestar general y reducen los costes energéticos. Hoy en día, una gran mayoría de las empresas que apuestan por la captación y retención de talento está implantando un modelo híbrido que proporciona flexibilidad y confianza a los empleados. Este modelo híbrido puede aplicarse de manera más o menos estructurada, lo cual tiene un impacto en el uso de los espacios y en el potencial optimización debido a la ocupación de las oficinas a lo largo de la semana. La implementación de estos modelos híbridos está teniendo un impacto muy positivo en la experiencia y la satisfacción del empleado. Y por último, las fuentes de información donde podemos buscar toda la información que nos interese tanto de demanda, de mercado, de coyuntura económica, de las ofertas que nosotros utilizamos, que leemos día a día, pues quería acercaros un poquito. Son genéricas, algunos más, algunos menos, pero que nos ayudan a nuestro trabajo día a día, a estar al tanto del mercado, estar viendo cómo se transforma el mercado de oficinas y la importancia que tiene. Pues por mi parte es eso.
espero que se me haya entendido bien, que cualquier pregunta, encantada. Vale. Ya. Bueno, no soy Elena, ¿eh? Elena está a mi lado. Lo que pasa que ha planteado, bueno, preséntame si quieres, Alberto, pero bueno, sencillamente, bueno, no, Ana, te quería comentar y le quería comentar también a tu compañera anterior, cuando estás haciendo una valoración de oficinas, en una situación estable, pues como que venimos de tener unos tipos de inflación muy bajos del 1%, del 2% o estables, que conoces y se mantienen a lo largo del tiempo, puedes hacer una previsión a lo largo del tiempo. Bueno, digamos que relativamente, no fácil, pero te permite estimar los intereses de retorno para calcular el valor relativamente fácil. Claro, el problema se nos plantea ahora mismo para todos aquellos que nos planteamos en la valoración cómo digerir una coyuntura en la cual hemos pasado en un año de un 4% a un 10%, casi un 11%, y con unas pequeñas oscilaciones. Es decir, la pregunta directa sería cómo podemos incorporar el descuento que supone esa inflación en el tipo de interés de retorno. ¿Vale? Es un poco, tú has planteado en los diferentes estratos de inversión, has planteado cómo se comportaría el inversor a efectos de seguridad, es decir, cuanto más segurolas te permite pagar más y por lo tanto el interés de retorno puede ser menor y al revés, ¿no? Para asegurarte esto. Entonces, el planteamiento es cómo incorporamos una inflación del 10% a un tipo de interés. ¿Y cuál podría ser? El inversor va a mirar no solo... Bueno, en la valoración no solo el riesgo, no solo ponemos en la tasa, no en el retorno. El riesgo lo podemos presentar en varios motivos. Podemos el crecimiento de las rentas ralentizarlas porque la inflación es muy alta. Podemos aumentar el riesgo de salida de los inquilinos, en la opción de salida que tienen, en las rentas. En todas las valoraciones que hacemos, aumentamos las tasas por el riesgo que está suponiendo ahora mismo porque el mercado, pero también vemos cómo se aplica, cómo sube la renta de contrato por por toda la inflación. Entonces, en cierto modo, esta inflación en los contratos, en las situaciones estables, ya está como incorporada o mitigado este riesgo a los contratos que están actualmente teniendo. Puedes luego ajustar en la manera de los plazos del alquiler, los puedes ampliar porque crees que ahora mismo la situación no está tan inestable que tenemos más riesgo. Pero el riesgo se puede, digamos, poner en varios inputs de la valoración, no solo en la tasa y la rentabilidad esperada por el inversor. Porque si de repente subimos la tasa o subimos la rentabilidad demasiado, pues vemos el valor perjudicado en una manera que no corresponde quizás por mucha inestabilidad que haya. Sí, no, bueno, en principio sí, yo hablaba en concreto del efecto inflación, ¿no? O sea, en este momento yo creo que el efecto inflación de alguna manera lo tienes que incorporar a la renta esperada y descontarlo, ¿no? Sí. Entiendo lo que me estás planteando, claro, o sea, si existe riesgo de recuperación de la inversión, ya es el primer riesgo, o sea, claro, es el primer riesgo que realmente nos tenemos que encontrar, ¿no? Pero realmente yo la pregunta iba en concreto por el tema de la inflación. Claro, cuando tú estás valorando un inmueble que tiene los contratos en vigor y los contratos además a un largo plazo, medio plazo, largo plazo, es relativamente fácil conocer las circunstancias tanto del arrendatario como del arrendador y calcular el valor del edificio. O sea, eso es relativamente... El problema lo tienes cuando tienes que trabajar con rentas potenciales que has obtenido de un entorno más o menos próximo o de un mercado que lo tienes, pues un mercado prime o un mercado subprime o como lo queramos ver, ¿no?
realmente la importancia que tiene la valoración de la inflación es real, porque estás trabajando sobre rentas posibles o potenciales que pudieras obtener en un momento determinado, pero que no las obtienes. Es decir, estás trabajando, digamos, casi en el mercado opportunity que estabas definiendo antes. Ese es un poco el porqué de la pregunta. La pregunta está cuando yo realmente no tengo los contratos encima de la mesa y estoy trabajando con una inflación del 10%, todavía no tengo la capacidad de incorporar a esos contratos esa variable, sino que realmente la tengo que incorporar en las rentas esperadas. Es un poco el planteamiento. Entonces, la pregunta era si a mí me está en este momento, estoy trabajando con un interés de retorno del 4% para calcular el valor, ¿cómo le calculo yo, cómo le meto yo ahora una inflación esperada del 10% o una inflación que se puede convertir en estructural de un 6 o un 7%? Esa es un poco la pregunta. Bueno, las estimaciones, nuestras experiencias, lo que podemos nosotros prevenir es futuro. Nosotros no sabemos cómo va a ser la inflación. ¿Habrá un premium? Sí, podemos aplicarlo siempre y cuando nosotros estamos seguros de lo que estamos aplicando, de cómo lo podemos explicar. Aplicamos un premium a la tasa de descuento por la inflación, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra valoración es a largo plazo. Conlleva mucho riesgo, entonces, conociendo el histórico, podemos más o menos intentar establecer una estabilización a largo plazo. No podemos perjudicar un valor de inmueble en el largo plazo, un año 10 o lo que sea, en la salida, porque al día de hoy la inflación es tan alta. O sea, yo creo que tenemos que aplicar un premium, pero no podemos ir a los extremos, porque porque hay más riesgos que inflación para un inmueble que no está alquilado ahora mismo. Hay más riesgos que tener en cuenta que la inflación. O sea, lo que comenté anteriormente, intentar mitigar los riesgos también a otros inputs que no solo será la tasa. Claro, a esto a mí me gustaría añadir, nosotros al final, como decíamos, estamos haciendo un enfoque a largo plazo, sí que esta inflación afectaría en el año 1 y año 2, dependiendo del forecast que cojas, pero sí que en periodos más largos siempre tendemos a incluir un supuesto de inflación estable, que tiende a ser al 1,8, el 2%, porque no tiene sentido penalizar toda una evaluación, ya sea cash flow o otro tipo de valoración, con un IPC que es de a día de hoy. Entonces, sí es verdad que nosotros, hablo más de retail, perdona Ana, que sé que no aplicamos exactamente la misma metodología siempre, es verdad que las rentas están creciendo, pero las rentas de mercado, que entiendo a lo que te refieres cuando hablas de superficies vacías o que no existe contrato, no le estamos metiendo este crecimiento de IPC. Efectivamente. Claro, porque no es una realidad. Estamos viendo que no se está materializando el mercado, cómo está evolucionando la renta de mercado con lo que se está firmando respecto al IPC. Entonces, para nosotros en la valoración van en distinto crecimiento. Si es verdad que a partir del año 2 o año 3, cuando ya suponemos que es un IPC estable, ya evolucionarían igual que IPC o incluso por encima si consideramos que es así. Pero en este año 1 no se están moviendo de forma paralela. Estamos metiendo este crecimiento de IPC, sí, en el año 1, en el año 2, porque nosotros nos basamos en Oxford Economics y es la inflación que están dando para los 2 primeros años más alta. Pero es verdad que no estamos creciendo las rentas de mercado. Entonces, sí que nuestra postura es que el valor de los activos no debe crecer porque haya una mayor inflación, evidentemente, y estamos corrigiendo en varios puntos, como decía Ana, en las tasas de retorno exigidas, en los crecimientos de IRB, en bonificaciones, en deudas, etcétera. Pero al final es verdad que nuestra intención es solo reflejar el efecto en el año 1 o año 2, porque sí que entendemos que la inflación se va a mover año 2, pero a partir de ese año 3 tenemos que tender a una inflación estable, que sí, que será el 2, que será el 1,8, pues no tenemos la bola mágica, pero que tendremos que tender a llegar a un entorno estable. Sí, es que el crecimiento de las rentas es una cosa y el comportamiento de los contratos ya van a su ritmo. Entonces, son como dos flujos de cajas diferentes. Sí, sí, es la evolución del mercado tiene su propio ritmo y el IPC, que es un factor externo, por decirlo de alguna manera, en el que puede influir esto porque es un factor externo en definitiva,
sí que influye. Por eso, precisamente, una cosa es el interés al que estás obteniendo la renta sobre el valor del inmueble y otra cosa es el retorno que espera obtener el inversor. Pero sí que me parecía interesante la pregunta porque la coyuntura en la que estamos, tú lo has planteado, Carmen, muy bien en la curva de la evolución del IPC esperado. Claro, nosotros esperamos una estabilización al 2%, que es una estabilización que te permite controlar muy bien las tasas de retorno. El problema es cuando tú tienes un año 1, un año 2, un año 3, en las cuales vas a tener unas tasas y además el inmueble lo tienes vacío. Entonces, realmente no tienes los contratos para saber exactamente la diferencia que existe entre si lo tienes indexado al IPC o lo tienes indexado, como tú decías antes, topado a un 3%. Claro, todo ese tipo de cosas están influyendo en la valoración a los efectos del cálculo de valor y del cálculo del activo. Claro, al final tienes que tender a establecer un contrato estándar de mercado, que si lo estándar es que en el año 3 hay una revisión a 3 por encima de IPC, pues tendrás que reflejarlo. Si no es así, solo son revisiones de IPC, habrá que tender a revisar el contrato estándar. Claro, ese es el problema. Bien, pues muchas gracias. Yo quería preguntaros un poco por lo que comentaba José Luis sobre cómo afectaban los IPCs y cómo calculáis para la renta para la evolución de rentas. Claro, yo entiendo que él planteaba la pregunta, sobre todo basados en contratos a más corto plazo, ¿no? que afecta mucho más y, lógicamente, hay que tenerla en cuenta. Sobre todo vosotros, ¿qué contratos medios estáis trabajando? ¿Cuánto duración? Sobre todo con contratos. De duración, ¿qué duración suelen tener? ¿Qué duración media tenéis en los contratos estándares, por lo menos en la oficina? Se puedo comentar en las oficinas que el retail va a ver, es otro mundo. Son contratos. Bueno, el mundo está cambiando, pero los contratos, los estándares son 5 años, 3 años de obligado cumplimiento y 2 años adicionales. Contratos que podemos ver. Incrementos que podemos ver durante el contrato es el IPC. Lo normal es la incrementación del IPC. Algunos tienen cláusulas que no pueden subir por debajo de tanto por ciento, no pueden ser menores de tanto por ciento. Entonces, eso es un poco ya a lo largo del contrato cada uno. Pero lo normal es el IPC, contrato de 5 años, 3 más 2, con un periodo de rent-free, digamos. Eso sí, ahora mismo, en los mercados en Madrid, en periféricas, donde tenemos mucha desocupación, tenemos edificios nuevos incorporándose al mercado, intentando enganchar inquilino, muy buenos edificios. He visto contratos a más largo plazo, a 7, 8, 9 años, de obligado cumplimiento, digamos, en algunos recursos obligado cumplimiento de los 5, 6, 7, 8 años. Eso sí, el periodo de rent free, mucho más largo. Entonces, yo quiero ver, porque el mercado ahora mismo está cambiando. Entonces, en el mundo eficiente, el mercado prime, contratos a 5 años, 3 más 2. Edificios más secundarios, vacíos, que necesitan enganchar el inquilino para atraer más demanda, contratos más largos, con mejores condiciones de entrada. Vale, gracias. A ver, ¿dónde podemos ver la pregunta? La valoración del inmueble para un riesgo bancario de una tasación de casualidad de 6 meses. Pero esto estamos hablando de tasación. Eso es un poco mundo diferente. Porque tasaciones es un mundo, valoraciones es otro. La valoración es el día de hoy, en ese mismo momento. O sea, pero el inmueble vale tanto cuanto nos da de rentas, o sea, cuánto nos da de ingresos. Y para poder calcular esto tenemos que hacer unas proyecciones a largo plazo hasta que un inmueble se estabilice. En cuanto ya estabilizado, hacemos una hipotética salida y lo vendemos para traerlo al día de hoy y tener el valor del inmueble. Entonces, tenemos que implicar los riesgos que van
ir aumentando, vamos, que tenemos que tener en cuenta el día de hoy y las proyecciones a futuro que puede tener, y la evolución que puede tener este edificio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.